Hablaba Joan de estas islas de resistencia cultural. Estamos en un mundo globalizado y que esta globalización va avanzando, reduciendo la diversidad cultural del mundo, que la diversidad cultural, según la propia UNESCO, es el mayor patrimonio de la humanidad. Nosotros somos fervientes defensores de esa diversidad cultural. A veces nos encontramos en contextos donde es difícil, o hemos hablado en alguna ocasión, bueno, es una utopía quizá luchar por esto, pero bueno, estamos en ello, ¿no? Nos gustan estas batallas perdidas a veces, estas utopías. Y bueno, pues se trata de caracterizar esos últimos pueblos, esos last places, esas last tribes, y destacar su componente identitario. La estructura de la obra, tenemos primero un prólogo que habla sobre el proyecto Last Tribes en general, ¿no? Sobre qué queremos que sea y bueno, pues que, como dice Joan, que es un proyecto de vida y que incluirá varios estudios aparte de este de Angola. Un glosario que es imprescindible también porque hay muchos términos propios de las culturas de esa región de Angola que nombramos a lo largo de la guía y tienen que ser definidos, ¿no? Luego tenemos el mapa, ese mapa general, y la división de los grupos. Los grupos, como ya he dicho, cazadores-recolectores, ganadores, agricultores y nada. Y finalizamos la guía con nuestros datos. La guía se abre con un mapa general de la zona que abarca, que es el suroeste de Angola. Es un mapa que tampoco ha sido fácil de hacer, Omar lo sabe, porque claro, hay mucha información ahí, ¿no? Tenemos los 16 grupos étnicos, como ya ha adelantado Joan, divididos en 3 partes, según su economía: cazadores, recolectores, ganaderos y agricultores, mayoritariamente, y luego había que ubicar todo eso en este espacio, ¿no? Y bueno, pues usamos esa serie de indicadores para mostrar qué área mayoritariamente estaba poblada por cada uno de los grupos étnicos. Claro, hay un proceso de análisis, ¿no? De análisis cultural, de clasificación, de entender, ¿no? Entender mucho lo que hay detrás, porque eso lo hablaba con Pep antes, los viajes en los cuales se va, se hace la fotografía, se vuelve a casa y no hay esa mirada profunda, distan mucho de lo que hacemos nosotros. Nosotros, para documentar, para hacer este libro, necesitamos esa mirada que tú aportas, principalmente, que eres el antropólogo, y entender todo lo que hay detrás. Luego hablaremos de la importancia de saber analizar una imagen antropológica, ¿no? Una fotografía de retrato nos puede indicar muchísimos aspectos de la cultura, del estado civil, de la edad, del género, del papel social de la persona que hemos fotografiado, y eso es algo muy valioso cuando se viaja, ¿no? El tener esa mirada profunda. Como dice Joan, hay mucha fotografía de detalle. Yo no estoy acostumbrado a hacer tanta fotografía de paisaje, de objetos, de arquitectura, y recuerdo cuando estábamos planificando la guía que Joan me decía: de cada grupo étnico necesitamos fotos de las casas, del ecosistema, retratos de hombres, de mujeres, de niños, de ancianos, de los juguetes que tienen, del ganado, de los graneros, porque claro, todo eso es lo que construye la narrativa cultural de ese grupo étnico. Si queremos explicar el estilo de vida, necesitamos abarcar todo eso, ¿no? Desde la economía. Luego veremos en qué apartados hemos dividido la guía para que entendáis un poco cómo hemos analizado cada uno de estos grupos étnicos. Estábamos trabajando en este libro. Yo me pasé un mes entero en Angola haciendo fotografías precisamente para este libro y teníamos, recuerdo, una hoja que Joan me había escrito a mano y me había puesto tribu número 1, y teníamos 15 y la 16 tenía un interrogante que ponía Chimba y un interrogante. Yo le digo: ¿esto qué quiere decir? Me dice: pues que no sé si los vas a encontrar, no sé si existen, busca. Y digo: bueno, esto es lo que mola, ¿no? Eso es lo que nos pone, esa parte de investigación. Coño, soy científico, ¿no? Pues vamos a ver si existen. Que si buscáis Chimba en Google, aparece una entrada en Wikipedia de un párrafo. No hay apenas información. Y bueno, en todo este mes que estuve allí, pues estaba en la zona de Uncocua y yo iba preguntando y me decían: no, Chimba no, Jimba. Digo: no, los Jimba ya los conozco, voy buscando Chimba. No, eso al otro lado de la montaña. Claro, era época de lluvias, no se podía cruzar. Pasé 4 días en dar la vuelta a la montaña. Bueno,
pinchamos, nos quedamos por las aventuras que tienen, ¿no?, este tipo de viajes de exploración. Y al final, uno de los momentos más emocionantes que recuerdo fue llegar a un poblado después de 3 días sin ver a nadie y preguntar, ¿Chimba? Y que me dijeran, sí, Chimba, aquí, Chimba, no somos Jimba. Y yo, bien, por fin, ¿no? Y estar con ellos, hacer las fotos, investigar. Y en cuanto tuve cobertura, llamar a Joan y decirle, he encontrado a los Chimba. Y son el grupo 16 de esta guía, quizá uno de los más desconocidos, ¿no?